A las 6 de la mañana, como todos los días, Mercedes empujaba la silla de ruedas de Santiago por la acera irregular del barrio. El niño, de apenas 7 años, tenía el rostro pálido, los labios secos y una manta sobre las piernas. Su madre adoptiva, aunque ya peinaba canas, no perdía el paso ni la fuerza. Llevaba más de 30 años trabajando en casas ajenas, limpiando, cocinando, cuidando niños que no eran suyos. Hasta que Camila, su antigua patrona, le pidió un último favor antes de morir: cuidar a su hijo. Santiago no hablaba mucho. Prefería mirar el cielo, los árboles, las grietas del asfalto. Le gustaba contar cuántos perros veía en el camino. Esa mañana, sin embargo, no había contado ninguno. Solo pidió ir al panteón. Mercedes no preguntó por qué. Sabía que ese día era especial. Se cumplían 2 meses desde la muerte de Camila. Mientras cruzaban el portón oxidado del cementerio, el silencio era tan denso que parecía pesar. Las lápidas se alineaban como filas de historias terminadas, y Santiago, aunque pequeño, comprendía el dolor de las despedidas. Al llegar frente a la tumba de su madre, sacó de su bolsillo una carta arrugada, escrita con letras grandes y torpes. La besó, la apretó contra el pecho y la colocó sobre la piedra fría. Luego, bajó la cabeza y dejó que las lágrimas le mojaran las mejillas. Del otro lado de la ciudad, en un edificio de cristal con vista al cerro, Álvaro Monteverde tomaba café solo en su oficina. Arquitecto exitoso, dueño de uno de los despachos más reconocidos de Medellín, tenía el tipo de vida que muchos envidiaban: autos lujosos, trajes hechos a medida, un apartamento sin una mota de polvo. Sin embargo, a sus 47 años, la soledad le empezaba a pesar más que el concreto de sus construcciones. Cada mañana seguía la misma rutina. Llegaba antes que todos, evitaba reuniones innecesarias y comía solo. No porque no tuviera con quien hablar, sino porque prefería no hacerlo. Desde que Camila se fue, hacía 7 años, no había vuelto a involucrarse con nadie, ni sentimental ni emocionalmente. Aquel día, sin embargo, algo lo sacudió. Una notificación en su celular le recordó el nombre que no quería volver a ver: Camila Escobar. La funeraria había confirmado su defunción en redes. Él no había ido al entierro. Ni siquiera supo cuándo fue. Se enteró tarde, muy tarde. Por razones que no entendía del todo, dejó el café a medio tomar, cerró la laptop y salió del edificio sin decir nada. Manejó sin dirección hasta que, de forma casi automática, terminó en el panteón. Mercedes vio llegar al hombre de traje oscuro con pasos lentos. No lo reconoció de inmediato, pero Santiago sí. Lo miró fijamente mientras él se acercaba con expresión confusa. No había flores en sus manos, solo el rostro marcado por la duda. «¿Es aquí donde...?» preguntó sin terminar la frase. Mercedes asintió. Álvaro leyó el nombre sobre la lápida: Camila Escobar de Monteverde. Cerró los ojos y respiró hondo. Entonces notó la carta que descansaba junto a unas flores secas. Se agachó y sin pensarlo la tomó. «Oiga, eso es de mi niño», protestó Mercedes, pero Álvaro ya la había abierto. La letra infantil era difícil de leer. Algunas frases estaban tachadas, otras mal escritas. Pero había una línea subrayada, escrita con ayuda de alguien más. «Mamá me dijo que tú eras especial, que aunque no sabías, tú también me querías». Álvaro sintió un nudo en la garganta. Miró al niño, rubito, piel clara, silencioso, y había algo más, algo en los ojos. «¿Quién es él?», preguntó sin atreverse a pronunciar lo que ya empezaba a sospechar. Mercedes dudó, miró a Santiago, luego a Álvaro. «Es Santiago», respondió por fin, «el hijo de Camila». Ese momento cambió algo en Álvaro. No dijo nada más. Dejó la carta sobre la tumba, miró una última vez al niño y se alejó sin rumbo. Mientras tanto, Santiago sacó un cuaderno pequeño de su mochila. Dibujó un hombre con traje parado frente a una tumba. Le puso una nube negra arriba y un corazón rojo en la mano. El zumbido del aire acondicionado del carro era lo único que rompía el silencio mientras Álvaro conducía sin rumbo fijo. Las palabras de la carta resonaban en su cabeza como un eco persistente. «Tú también me querías». Una frase sencilla,
escrita por un niño que apenas lo conocía, pero que lo había dejado desarmado. Estacionó frente al parque donde solía caminar con Camila años atrás, cuando todavía creían que podían formar una familia. En ese entonces la esperanza era lo único que los mantenía unidos. Él, con su obsesión por los planos y estructuras, ella, con su deseo de ser madre. Pero todo cambió el día en que el médico les dijo que él era estéril. Recordaba claramente esa consulta. La bata blanca, el silencio incómodo, la mirada de Camila tratando de procesar la noticia, mientras él, frío como el mármol, solo asentía. Dijo que no era el fin del mundo, que podían adoptar, que podían resignarse, pero nunca mencionó buscar tratamientos. Fue ella quien lloró esa noche, y fue él quien se encerró en su estudio, como si el trabajo pudiera borrar la decepción. Tomó su celular y marcó el número del doctor. Serrano, el mismo especialista que les había dado la noticia hacía casi una década. No solía contestar llamadas sin cita previa, pero cuando vio el nombre de Álvaro, atendió de inmediato. Monteverde. ¡Qué sorpresa!, dijo con voz pausada. ¿Todo bien? Necesito verte hoy. Es urgente. Una hora después, Álvaro estaba sentado en el mismo consultorio de siempre. Las paredes seguían igual. Diplomas, diagramas médicos, fotos de campañas de fertilidad. Nada había cambiado, excepto él. ¿Te acuerdas de mi caso?, preguntó directo, sin rodeos. Claro, azoospermia no obstructiva. Te expliqué que era muy difícil concebir de forma natural. No dijiste imposible. No, nunca usé esa palabra, porque de hecho hubo una alternativa. Tú mismo lo autorizaste. Álvaro frunció el ceño. ¿Alternativa? El doctor abrió un archivo digital en la pantalla. Ahí estaba, su nombre, su firma y una autorización fechada en 2013 para la criopreservación de esperma. Cuando recibiste el diagnóstico, lo firmaste sin darle mucha importancia. Dijiste que no estabas seguro, pero igual lo hiciste por insistencia de Camila. El material fue almacenado en la clínica hasta que, en 2015, ella volvió sola. Álvaro se quedó en silencio. ¿Y lo usó? Sí, mostró el documento firmado por ti. El proceso fue legal, Álvaro. Ella usó tu muestra con el consentimiento que habías dado años antes. El arquitecto apoyó los codos sobre sus rodillas, entrelazó los dedos y bajó la cabeza. Sintió como si el aire del consultorio se hubiera vuelto más denso. Entonces, ese niño, Santiago, genéticamente es tu hijo. La noche cayó rápido. Álvaro no regresó a la oficina. En su departamento caminaba de un lado a otro con la carta aún doblada en el bolsillo del saco. Recordaba las discusiones con Camila, el distanciamiento, las cosas que ella decía y él ignoraba. Siempre pensó que era mejor alejarse antes que decepcionarla más. Pero ella no se alejó por miedo. Se fue para cumplir su sueño sola. Se sirvió un vaso de whisky y se sentó frente al ventanal. Desde allí podía ver las luces de la ciudad, los edificios que él mismo había diseñado. Edificios perfectos, fríos, inertes, como su vida. Él es parte de ti, le había dicho la carta. Por primera vez en años, Álvaro no pensaba en estructuras ni en contratos. Pensaba en los ojos de ese niño y en todo lo que no supo ver. A la mañana siguiente, Álvaro se despertó antes del amanecer con la mente aún atrapada en el día anterior. No era común en él sentirse así, confuso, fuera de control. En su vida todo siempre había tenido un orden, una lógica, una estructura clara. Pero ahora con esa carta, con esa revelación, algo dentro de él se había movido. Algo que no podía ignorar. Encendió la cafetera, pero no se sentó a revisar correos como siempre hacía. En cambio buscó el nombre de Camila en internet, tratando de encontrar algún rastro del niño. No tardó en encontrar una nota discreta en un blog local. Fallece Camila Escobar, madre soltera, activista por la educación inclusiva. Le sobrevive su hijo, Santiago Escobar. Ese apellido. Su apellido. Copió la dirección del artículo y la envió a su asistente con una sola frase: «Cancela mi agenda de hoy». Mercedes doblaba ropa en la sala mientras Santiago pintaba con sus crayones. Su casa era modesta pero limpia.
Las paredes tenían fotos viejas de Camila cargando al niño cuando era bebé, y otras de los tres en parques, con Mercedes siempre un paso atrás. El niño apenas hablaba, pero dibujaba con una precisión emocional que a veces asustaba. «¿Y qué pintas hoy, mi amor?», le preguntó la mujer, asomándose con una sonrisa. Santiago levantó la hoja. Había un hombre parado junto a una tumba. Tenía corbata y el rostro serio. A su lado, un niño con una silla de ruedas. Mercedes sintió un escalofrío. Antes de poder decir algo, alguien tocó la puerta. Álvaro había estado frente a esa casa por casi 10 minutos antes de atreverse a tocar. No era su estilo presentarse sin avisar, pero necesitaba respuestas. No había dormido bien, no había dejado de pensar en el niño y necesitaba verlo de nuevo. Mercedes abrió y lo miró con desconfianza, pero no lo hizo esperar. «¿Qué quiere usted?», preguntó sin rodeos, cubriendo con el cuerpo la vista del interior. «Hablar. Solo un momento. Sé quién es Santiago y sé quién fue Camila». Ella lo observó en silencio, midiendo sus intenciones. Finalmente, se apartó. 5 minutos, no más. Álvaro entró. El olor a jabón y pan recién hecho lo descolocó. Había calidez ahí, algo que no encontraba en su apartamento de diseñador. Santiago lo vio desde el sofá. Tenía los ojos fijos, atentos, pero no dijo nada. Solo sostuvo su dibujo con ambas manos, como si fuera su escudo. «Hola, Santiago», dijo Álvaro con voz baja, casi temeroso. El niño no respondió. Mercedes lo observaba desde la cocina, brazos cruzados. «No le diga nada raro», le advirtió. «Él sabe muchas cosas, pero entiende más de lo que parece». Álvaro asintió. Se agachó para quedar a la altura del niño. «Nos vimos ayer», continuó, «en el cementerio». Santiago asintió apenas, sin dejar de mirarlo. «Tu carta era para mí, ¿verdad?». El niño frunció el ceño. Luego, lentamente, le extendió el dibujo. Álvaro lo tomó. Era él, no había duda. El traje, la corbata, la tumba, el niño en la silla. Pero lo que más lo impactó fue el detalle. Había un pequeño corazón rojo entre ambos. Sintió que el aire se le iba. «¿Puedo volver otro día?», preguntó, sin mirar a Mercedes esta vez. Ella lo estudió en silencio. Luego, con un suspiro, asintió. «Si él quiere, puede volver. Pero no venga con promesas, don Álvaro. Este niño ya ha perdido suficiente». Álvaro salió de la casa sin saber cómo procesar lo que sentía, pero algo dentro de él le decía que ya no había vuelta atrás. Mercedes no era mujer de guardar secretos, pero tampoco era de hablar sin necesidad. Esa tarde, cuando Santiago dormía una siesta después de la terapia física, fue ella quien se sentó frente a Álvaro con una caja de cartón entre las manos. Él había regresado, como prometió, con la misma ropa sencilla del día anterior. Sin traje, sin escolta, solo. «Antes de que Camila muriera, me pidió que te entregara esto. Si alguna vez aparecías», dijo la mujer, empujando la caja por la mesa. Álvaro dudó, pero finalmente la abrió. Había algunas fotos, un chupón viejo, una cobija azul doblada y encima de todo, un sobre lacrado con su nombre. Álvaro Monteverde. Reconoció la letra de inmediato. Era la misma con la que Camila le dejaba notas en la nevera cuando vivían juntos. «No olvides la leche. Pasé a casa de mamá». Ahora, la nota que más importaba estaba dentro de ese sobre. Mercedes se levantó y los dejó solos. Él desdobló el papel con manos temblorosas y empezó a leer. «Álvaro, si estás leyendo esto, es porque volviste. Quizá por curiosidad, quizá por culpa, o tal vez por algo que ni tú mismo puedes explicar. No importa la razón, solo me alegra que estés aquí. Sé que nunca te conté sobre Santiago, no porque no quisiera, sino porque conocía tu miedo, tu rechazo. Después de tu diagnóstico te encerraste en ti mismo, y yo me quedé sola con mi deseo de ser madre. No quise arrastrarte a una decisión que no querías tomar. Por eso usé el consentimiento que habías firmado años antes. Fue legal, y fue necesario para mí. Santiago no es un accidente, es mi mayor verdad, y también es tuyo, aunque no lo sepas. Tiene tus ojos cuando se enoja, tu forma de mirar cuando observa algo por mucho tiempo, y tu silencio, ese que pesa más que las palabras.
No busco que lo tomes, no te pido que te quedes, solo quería que lo conocieras, y si en tu corazón hay un rincón para él, entonces ya habré hecho suficiente. Camila. Álvaro apoyó los codos en la mesa y se cubrió el rostro. No lloró, pero algo le dolía muy hondo, en un lugar que no sabía que seguía vivo. Recordaba cuando Camila hablaba sola sobre nombres para bebés, cuando pasaba horas mirando revistas de maternidad que él fingía no ver. Recordaba también las veces que evitó tocar el tema, no porque no quisiera un hijo, sino porque sentía que no era capaz de ser padre. Nunca le dijo eso, solo se fue cerrando, hasta que ella también se fue. Sacó las fotos de la caja. En una, Camila sostenía a un bebé con gorrito azul, riendo. En otra, Santiago tenía unos 3 años, pintando en el piso con los pies cruzados, idéntico a él cuando niño. La última era reciente. Mercedes, Camila y Santiago en una pequeña celebración con un pastel, 3 velas, 3 sonrisas, una familia sin él. Cuando Santiago despertó, Álvaro seguía ahí sentado en el sofá con la carta entre las manos. El niño se le acercó despacio, arrastrando la silla hasta su lado. «¿Leíste lo que escribió mi mamá?», preguntó en voz baja. Álvaro lo miró, con los ojos cansados pero firmes. «Sí, y lo que más me duele es no haberla escuchado cuando aún podía hacerlo». Santiago no dijo nada. Solo se inclinó un poco hacia él y apoyó su cabeza en su brazo. No necesitaba más palabras. No esa vez. La mañana era gris, con una llovizna que apenas humedecía el suelo. Álvaro salió de su departamento temprano, con la carta de Camila guardada en el interior del saco. Iba directo al laboratorio clínico, donde había solicitado una prueba de paternidad. No quería seguir con suposiciones. Necesitaba ver en papel lo que ya empezaba a aceptar en el corazón. Mercedes había accedido a llevar a Santiago unos días antes para la extracción de muestras, aunque sin decirle al niño con claridad para qué era. Álvaro tampoco quiso dar explicaciones. Solo le prometió que no haría nada sin hablarlo antes con él. Mientras esperaba en la sala, rodeado de revistas viejas y una máquina de café que no funcionaba, Álvaro pensaba en la vida que había construido. Una vida meticulosa, donde todo estaba bajo control. Nada se salía del plano, ni sus edificios, ni sus emociones. Y sin embargo, ahora todo eso se tambaleaba por un niño de 7 años que apenas hablaba y lo había mirado con una mezcla de miedo y esperanza. Una asistente lo llamó por su nombre. Él se puso de pie, tragó saliva y siguió el pasillo hasta la oficina del doctor. El especialista, un hombre bajo y calvo, lo recibió con una carpeta entre las manos. «Señor Monteverde, ya tenemos los resultados». Abrió el folder con lentitud. «No hay duda alguna. Santiago Escobar es su hijo biológico. Coincidencia genética del 99,98%. Álvaro asintió en silencio. Ya lo sabía, pero necesitaba que el mundo se lo confirmara. Verlo en tinta negra impreso le daba una paz rara. No era alegría, tampoco culpa. Era algo más profundo, como si por fin una parte de él tuviera sentido. «Gracias, doctor», dijo mientras se levantaba. Salió del lugar sin mirar atrás. No necesitaba nada más. Horas después estaba en casa de Mercedes otra vez. Santiago jugaba con piezas de madera sobre una alfombra mientras ella preparaba café en la cocina. «¿Entonces?», preguntó la mujer, limpiándose las manos con un trapo. Álvaro le mostró la hoja del laboratorio. «No hay duda, es mío». Mercedes lo miró con una mezcla de tristeza y alivio. «Siempre lo supe. Aunque Camila nunca me lo dijo directo, su silencio hablaba claro. Tú eras el padre. Por eso tenía tanto miedo de que te enteraras tarde o de que no volvieras nunca». Álvaro se sentó junto al niño. Santiago empezó con voz baja. El niño lo miró, curioso. «¿Tú sabes lo que es una familia?». Santiago asintió. «¿Y sabes qué se necesita para que alguien sea tu papá?». El niño pensó unos segundos. «Que se quede», respondió sin titubeos. La frase le atravesó el pecho. Álvaro sintió que le faltaba el aire. «Entonces», continuó tragando saliva, «¿puedo intentar serlo?». Santiago lo miró serio. Luego se encogió de hombros y volvió a su juego. Mercedes soltó una risa seca desde la cocina.
Ese niño no da respuestas fáciles, don Álvaro. Tendrá que ganárselo con tiempo y constancia. Álvaro no se quejó. No esperaba aceptación inmediata. Lo único que quería era estar ahí, tener la oportunidad que una vez perdió, no por accidente, sino por cobardía. Miró al niño una vez más, las manos pequeñas, las cejas fruncidas, la manera en que se concentraba con intensidad. Ahora ya no había vuelta atrás, ya no era una posibilidad. Era una realidad, una que no pensaba dejar escapar. Los días siguientes fueron extrañamente tranquilos. Álvaro comenzó a visitar la casa de Mercedes con frecuencia, siempre con algún pretexto simple: llevar un libro, unos bloques de construcción, incluso una caja de lápices nuevos. No hablaba mucho, tampoco intentaba forzar nada. Solo se sentaba cerca de Santiago, observándolo, compartiendo el silencio. Mercedes no intervenía. Solo lo miraba desde lejos, como quien espera ver si una semilla realmente va a brotar o si solo fue arrojada al viento. A veces preparaba café para los dos y dejaba que las horas pasaran sin decir más de lo necesario. Santiago, por su parte, tampoco decía mucho, pero ya no le sacaba la vuelta a Álvaro. Lo dejaba entrar en su pequeño mundo poco a poco. Aceptaba sus regalos, le mostraba sus dibujos, le pedía que leyera en voz alta. Y a veces, cuando se distraía, soltaba una sonrisa que le iluminaba el rostro, como un rayo fugaz que Álvaro se esforzaba en memorizar. Una tarde, mientras armaban una figura con bloques, Santiago soltó una pregunta inesperada. ¿Tú trabajas? Álvaro levantó la vista, sorprendido. Sí, soy arquitecto. ¿Y haces casas? Más bien edificios, oficinas, centros comerciales, ese tipo de cosas. Santiago arrugó la frente. ¿Y por qué nunca hiciste una casa para nosotros? Álvaro se quedó mudo. Era una pregunta inocente, sí, pero llevaba un peso que le cayó directo en el pecho. Porque no sabía que debía hacerlo, respondió con sinceridad. Santiago asintió, como si entendiera. Luego volvió a jugar, sin más preguntas. Esa noche, Álvaro caminó solo por su departamento de lujo. Los pisos brillaban, los ventanales eran enormes, y cada objeto estaba exactamente donde debía estar. Pero todo le parecía frío, ajeno, innecesario. Pensó en la casa de Mercedes, pequeña, con muebles viejos pero llena de vida. Santiago tenía dibujos en las paredes, juguetes fuera de lugar, una silla adaptada con cojines hechos a mano. Marcó un número en su celular. Julián, necesito que empieces a revisar propiedades pequeñas, de una planta, en la zona de Belén o Laureles. Nada lujoso, solo funcional. ¿Para un cliente?, preguntó su socio. No, para mí. Colgó antes de tener que dar más explicaciones. El domingo por la tarde, Álvaro llevó un álbum de fotos. Quería mostrarle a Santiago parte de su vida antes de conocerlo. Mercedes los dejó solos en la sala mientras preparaba la cena. Este es tu abuelo, mi papá. Era muy serio, pero le gustaban las plantas, explicó Álvaro señalando una foto en blanco y negro. Santiago tocó la imagen con los dedos. ¿Y tu mamá? Álvaro sonrió. Aún vive. Vive en otro país. Hace tiempo que no la veo. ¿Te regañaba? Álvaro soltó una risa leve. Mucho. ¿Y tú la querías? Sí, aunque nunca supe decirlo bien. Santiago asintió en silencio, como si entendiera exactamente lo que eso significaba. ¿Tú me quieres?, preguntó, sin mirarlo directamente. Álvaro sintió cómo se le apretaba el estómago. Sí, Santiago, desde antes de saberlo, solo que me tomó tiempo entenderlo. El niño no respondió, solo se acercó, se apoyó en su brazo y siguió mirando las fotos. Y en ese momento, Álvaro comprendió que no era cuestión de decirlo bien. Era cuestión de estar ahí, todos los días, sin promesas vacías, sin excusas, como un verdadero padre, aunque aún no se atreviera a decirlo en voz alta. Santiago regresaba de la escuela con la mirada clavada en el suelo, aunque Mercedes lo recibía con una sonrisa cálida todos los días. Esa tarde se le notaba distinto. Venía más callado que de costumbre, con las manos apretadas sobre las piernas y los ojos húmedos. No quiso comer. Tampoco encendió la televisión. Solo pidió ir a su cuarto.
Mercedes, preocupada, lo dejó descansar. Pensó que tal vez había tenido un mal día o que se sentía enfermo, pero algo en su forma de respirar, en la manera en que cerraba la puerta con más fuerza de la habitual, le decía que era otra cosa. Horas después, Álvaro llegó con una bolsa de pan dulce y unos libros nuevos. Sonrió al ver a Mercedes, pero al notar su expresión, se puso serio. ¿Todo bien?, preguntó, dejando la bolsa en la mesa. Santiago no quiere hablar, respondió ella bajando la voz. Llegó raro, triste, y no ha querido salir de su cuarto. Álvaro no lo dudó. Caminó hasta la habitación del niño y golpeó suavemente. ¿Puedo pasar? Del otro lado, silencio. Volvió a tocar. Soy yo. No traigo libros ni nada. Solo vine a verte. La puerta se abrió despacio. Santiago estaba en su cama, con la cabeza sobre la almohada, el rostro rojo y los ojos hinchados. Álvaro entró sin decir palabra, se sentó en el suelo al lado de la cama y esperó. El niño no lo miraba, solo hablaba al aire. Hoy un niño me llamó hijo de nadie. Álvaro sintió una punzada en el pecho, y luego dijo que mi mamá se murió porque yo le di mala suerte. Mercedes, que escuchaba desde el pasillo, se llevó la mano a la boca para no soltar un grito. Álvaro cerró los ojos, tragó saliva, sabía que el mundo podía ser cruel con los niños diferentes. Pero escucharlo de boca de Santiago era otra cosa. ¿Qué hiciste tú?, preguntó con suavidad. Nada, respondió Santiago. Solo me fui al baño y lloré. No quise decirle nada a la profe, y luego todos me miraban raro. ¿Quieres que vaya mañana y hable con ellos?, ofreció Álvaro. No, dijo el niño bajito. No quiero que vayas como ese señor. Quiero que vayas como mi papá. Álvaro lo miró sin palabras. Santiago por fin lo volteó a ver. Tenía los ojos temblorosos, pero llenos de algo distinto. Valentía, tal vez. Esperanza. ¿Tú puedes serlo?, preguntó. ¿Puedes decirle a todos que sí tienes un hijo, aunque no lo tuviste desde el principio? Álvaro se levantó, se sentó en la cama y lo abrazó. Un abrazo firme, sin promesas, sin discursos. Claro que sí, Santiago. Soy tu papá, y lo voy a decir las veces que hagan falta. El niño se quebró en llanto, pero no se soltó. Álvaro lo sostuvo, como si todo lo que había fallado en su vida pudiera redimirse en ese momento. Mercedes, desde el pasillo, también lloraba, en silencio, porque había visto muchas despedidas, muchos abandonos, pero nunca había presenciado algo tan simple y tan grande a la vez. Un niño eligiendo un padre y un hombre decidiendo quedarse. 2 días después, mientras Álvaro ordenaba algunos documentos antiguos en su oficina, encontró una caja olvidada al fondo de un archivador metálico. La caja tenía una etiqueta escrita a mano. Camila, personal. Él frunció el ceño. No recordaba haberla visto antes. La abrió con manos temblorosas. Dentro había sobres cerrados, tarjetas postales y varias cartas no enviadas. Algunas eran viejas, de los tiempos en que Camila viajaba a visitar a su madre, pero una sobresalía por su apariencia más reciente. El sobre estaba sellado, con su nombre completo escrito con la caligrafía cuidadosa que también conocía. Álvaro Monteverde. No tenía estampilla, ni fecha. Su corazón se aceleró. En la esquina del sobre había una pequeña nota en tinta roja. Entregar personalmente si no estoy. Pero él nunca la recibió. Al lado de la caja, casi cubierta por papeles desordenados, encontró una nota escrita con bolígrafo azul de letra distinta. Era de su antigua secretaria, Viviana. Lic Monteverde, Camila trajo esta carta hace unas semanas. Me pidió que se la entregara en mano, pero usted estaba en reunión. Dijo que no volvería. Pensé que no era urgente. Álvaro se quedó helado. Esa carta podría haber cambiado todo. ¿Cuánto tiempo llevaba ahí? ¿Por qué nadie le avisó? Tomó el sobre, lo abrió con cuidado y empezó a leer. Álvaro, no sé si algún día leerás esto. Tal vez ni siquiera llegue a tus manos, pero necesitaba escribirlo. Santiago es tu hijo, no por accidente, no por impulso. Lo es porque así lo decidí, con la esperanza de que algún día lo conocieras y lo quisieras, sin que tuviera que pedirte permiso para traerlo al mundo. Tardé mucho en atreverme a escribirte, y me duele hacerlo ahora,
cuando ya me queda tan poco tiempo. Pero Santiago merece saber de dónde viene. Merece saber que su padre fue un hombre que, aunque distante, siempre tuvo algo bueno dentro. No te pido nada, no te culpo. Solo quería que supieras la verdad. Camila. Álvaro apretó el papel entre los dedos con los ojos enrojecidos. No supo si era rabia, tristeza o vergüenza. Quizás todo junto. ¿Por qué nunca le entregaron esa carta? ¿Por qué nadie se molestó en llamarlo cuando Camila murió? Tomó su celular y marcó el número de Viviana. ¿Bueno? Viviana, soy Álvaro. Licenciado, qué gusto. ¿Todo bien? Encontré una carta, dijo sin rodeos, de Camila. Me la dejaste en una caja sin entregarla. Hubo un silencio incómodo. Sí, lo siento, fue hace meses. Usted estaba con muchos pendientes y yo pensé que... No debiste pensar, solo debiste dármela. Perdón, no imaginé que fuera importante. Álvaro colgó sin decir más. Se quedó mirando la carta. La letra temblorosa. Las palabras sin tiempo. El mensaje que llegó tarde, pero que aún así lo había alcanzado. Esa noche en casa de Mercedes, mientras Santiago dibujaba en silencio, Álvaro se sentó a su lado y puso la carta sobre la mesa. Tu mamá me escribió esto antes de morir. Intentó decírmelo, pero nunca me llegó. Santiago lo miró curioso. Tocó el papel con cuidado, como si fuera algo frágil. ¿Ahora ya sabes todo? Sí, y aunque me tarde en entenderlo, quiero que sepas que estoy aquí, y no me pienso ir. Santiago asintió. No dijo nada, pero tomó la carta, la dobló despacito y la guardó dentro de su cuaderno de dibujos. Y con eso, sin grandes palabras, le dio su respuesta. Las cosas parecían avanzar con calma. Santiago aceptaba cada vez más la presencia de Álvaro en su vida. Ya no solo compartían tardes de juegos o lectura, también comenzaban a hablar de cosas más profundas, como si, poco a poco, los espacios vacíos entre ellos se fueran llenando. Sin embargo, Álvaro sentía que aún faltaba algo, una conversación pendiente. No podía seguir siendo el visitante frecuente. Santiago merecía escuchar la verdad, sin rodeos. Ese sábado Mercedes salió temprano para hacer algunas compras, y Álvaro se quedó a cargo. Santiago estaba en el balcón, dibujando como de costumbre, concentrado en una nueva escena. Un parque, un niño en silla de ruedas y un hombre de barba que lo empujaba. Álvaro respiró hondo. Se sentó junto a él. Santi, ¿puedo decirte algo importante? El niño asintió sin levantar la vista. ¿Te acuerdas cuando me preguntaste si podía ser tu papá? Sí. Pues, ya no quiero que lo digamos como si fuera. Quiero contarte todo sin disfrazarlo. Santiago lo miró por fin. Sus ojos estaban serios, atentos. Álvaro tragó saliva. Le sudaban las manos. Tú eres mi hijo, no solo porque yo quiera ser tu papá. Lo eres de verdad, genéticamente, de sangre. El niño parpadeó confundido. ¿Desde siempre? Desde que naciste, sí. Pero yo no lo supe hasta hace poco. Tu mamá lo decidió sola. No me lo dijo antes porque pensó que yo no quería ser padre. Y la verdad es que, en ese tiempo, tenía miedo. No supe estar a la altura. Santiago bajó la mirada. Jugaba con el borde del cuaderno. ¿Y si lo hubieras sabido? La pregunta lo golpeó directo. No lo sé, respondió con honestidad. Tal vez habría reaccionado mal, o me habría alejado igual, pero hoy daría lo que fuera por haber estado ahí desde el principio. Santiago no habló de inmediato. Cerró su cuaderno, lo abrazó contra el pecho y giró hacia el interior de la casa. Entonces ya es tarde, murmuró entrando a su habitación y cerrando la puerta con suavidad. Álvaro se quedó solo en el balcón, con una sensación amarga en el pecho. No esperaba una reacción perfecta, pero le dolía, porque entendía, porque él también se sentía como un impostor, como un invitado en la vida de su propio hijo. Mercedes regresó al mediodía. Lo encontró sentado en la sala, con la cabeza entre las manos. ¿Se lo dijiste? Sí. ¿Y? Dijo que ya era tarde. Ella suspiró. Se quitó el bolso y se sentó frente a él. No es tarde, solo es difícil. Santiago no sabe cómo manejar tanto. Su mundo es pequeño, Álvaro, controlado, seguro,
Y ahora llegas tú, con toda tu verdad, a moverle el suelo. ¿Y qué hago? Mercedes lo miró con ternura. Te quedas, a pesar de todo, porque eso es ser padre. Esa noche, Santiago no salió de su cuarto. No quiso cenar ni dibujar, pero antes de dormir, dejó algo debajo de la puerta de Álvaro. Un dibujo nuevo. Era una casa sencilla. En la ventana un niño. En la puerta un hombre con corbata. Entre los dos una línea que los unía, un hilo rojo como un lazo. No había palabras, pero sí esperanza. Y Álvaro supo que, aunque la verdad doliera, todavía había tiempo de sanar. La madrugada cayó densa y silenciosa. Álvaro, que esa noche había decidido dormir en el sofá de la sala por si Santiago lo necesitaba, se despertó sobresaltado por un sonido leve, apenas un susurro, un quejido, un golpeteo sordo. Se incorporó de inmediato, alerta. El reloj marcaba las 3:12 a.m. Corrió al cuarto de Santiago y lo encontró retorciéndose en la cama, con los ojos entrecerrados, el rostro bañado en sudor y los labios temblorosos. Su cuerpo se estremecía en espasmos que no podía controlar. «¡Mercedes!», gritó con desesperación mientras sostenía la cabeza del niño con cuidado. Mercedes apareció segundos después, en bata y descalza, con el rostro pálido. «Es una crisis, ve por la inyección, en el cajón del baño». Álvaro no preguntó. Corrió, revolvió frascos, sobres, toallas, hasta que encontró la jeringa prellenada. Se la entregó con las manos temblando. Mercedes, con la precisión de quien ya había pasado por esto más de una vez, inyectó al niño en el muslo. Después lo abrazó con firmeza, murmurándole al oído: «Ya pasa, mi amor, ya pasa». Álvaro, impotente, miraba desde la esquina de la habitación. Sentía que el suelo se le abría. Nunca había estado tan cerca de la fragilidad humana. Nunca alguien le había dolido tanto. Después de 15 minutos que parecieron horas, la crisis cedió. Santiago respiraba con dificultad, pero ya no convulsionaba. Mercedes le puso un paño húmedo en la frente y le cubrió las piernas con la cobija. «Hay que llevarlo al hospital», dijo, firme pero tranquila. «Solo por control». Álvaro asintió y, sin perder tiempo, cargó al niño en brazos. Era más liviano de lo que había imaginado. Como si todo en su cuerpo fuera delicado, frágil. En el hospital, después de revisar sus signos vitales, el médico lo dejó en observación. Álvaro no se movió de su lado. Pasó la noche sentado en una silla de plástico duro, con la vista fija en el rostro dormido de su hijo. Repasó mentalmente cada momento desde que lo conoció, la primera vez que lo vio llorando frente a la tumba, los dibujos, las cartas, la mirada que compartían, y ahora verlo ahí, tan indefenso, le revolvía las entrañas. En un arranque de emociones, sacó su libreta de notas del saco y empezó a escribir sin pensar. No era arquitecto esa noche, no diseñaba edificios, solo necesitaba dejar salir lo que llevaba adentro. «Santiago, me duele no haber estado. Me parte el alma verte así, sabiendo que quizás pudiste tener más. Una vida distinta, un padre desde el primer día. Pero aquí estoy, tarde, sí, pero completo, y ya no me voy a ir». Cerró el cuaderno cuando sintió movimiento en la cama. Santiago abría los ojos con lentitud. Parpadeó confundido. Lo primero que vio fue a Álvaro dormido, con la cabeza recostada junto a su mano. «¿Papá?», susurró. Álvaro despertó de golpe. Levantó la cabeza y lo miró, incrédulo. «¿Qué dijiste?». «¿Papá?», repitió Santiago con una sonrisa débil. Álvaro se inclinó, le acarició el cabello y lo besó en la frente. «Aquí estoy, hijo». Y por primera vez, esas dos palabras tuvieron peso, raíz y sentido. No fueron solo promesas. Fueron el comienzo de una verdad compartida. Después de la alta médica, Mercedes insistió en que Santiago descansara varios días en casa. Álvaro no se apartó ni un momento. Canceló reuniones, pospuso entregas importantes y delegó todo lo que pudo. Por primera vez en años, el trabajo no era prioridad. Lo único que le importaba era cuidar de su hijo. Santiago dormía mucho, pero cuando estaba despierto, buscaba con la mirada a Álvaro, como si necesitara confirmar que seguía ahí. Ya no lo llamaba ese señor. Tampoco lo veía con duda. Ahora, cada vez que lo nombraba, lo hacía con una certeza nueva.
Papá. Aquel domingo por la tarde, la lluvia golpeaba suavemente los ventanales. El ambiente era tranquilo. Álvaro y Santiago estaban en la sala sentados en el sofá. Él hojeaba un libro de cuentos y el niño jugaba con sus lápices, trazando líneas sin forma sobre una hoja blanca. ¿Tú crees que mamá me ve desde el cielo?, preguntó Santiago sin levantar la mirada. Álvaro tragó saliva. Sí, yo creo que sí, y seguro está muy orgullosa de ti. ¿De ti también? La pregunta lo tomó por sorpresa. Se quedó en silencio unos segundos antes de responder. No lo sé. Tal vez... No siempre hice las cosas bien con ella. Santiago levantó la vista. Pero estás conmigo, y eso cuenta, ¿no? Álvaro sonrió con ternura. Eso cuenta mucho. El niño continuó dibujando en silencio. Luego, como quien lleva tiempo guardando algo, volvió a hablar. Yo siempre quise tener un papá. Veía a otros niños en la escuela, y cuando hacían dibujos del Día del Padre, yo no sabía qué poner. Una vez dibujé una silla vacía, y me regañaron porque dijeron que era triste. Álvaro sintió un nudo en la garganta. ¿Y qué dibujarías ahora? Santiago pensó un momento. Luego volteó la hoja, tomó un lápiz azul y comenzó a trazar una nueva figura. Dibujó una casa pequeña, un árbol al lado y dos personas sentadas en una banca, una con bastón, otra con corbata. En la parte superior, un sol grande y brillante, y abajo, con letra temblorosa, escribió «Papá e hijo». ¿Así está mejor?, preguntó mostrándole el dibujo. Álvaro lo miró como si sostuviera un tesoro. Asintió lentamente. «Está perfecto». El niño se recostó sobre su pierna y cerró los ojos. Álvaro le acarició el cabello con suavidad, sintiendo que ese momento, simple y cotidiano, era más valioso que cualquier logro profesional. Más tarde, mientras Mercedes preparaba la cena, Álvaro se le acercó en la cocina. «Gracias por todo», dijo, con sinceridad. «Por cuidarlo, por no alejarme, por permitir que me acerque». Mercedes lo miró con una mezcla de cansancio y cariño. «No es a mí a quien debes agradecerle. Ese niño te abrió la puerta. Yo solo hice lo que Camila me pidió, protegerlo, y darle una oportunidad si tú algún día regresabas. Y regresé tarde. Sí, pero regresaste. Y te quedaste. Eso vale más de lo que tú crees». Álvaro asintió. No tenía todas las respuestas. Aún se sentía perdido en muchas cosas, pero ya no tenía miedo. Santiago había dicho «papá» con voz clara, y esa palabra lo había reconstruido desde adentro. Porque cuando un hijo te nombra, no solo te reconoce, también te transforma. Las semanas siguientes estuvieron llenas de trámites, formularios y entrevistas. Álvaro había decidido iniciar el proceso legal para obtener la custodia formal de Santiago. No quería ser solo una presencia afectiva, quería ser reconocido como su padre en todos los sentidos, frente a la ley, en los papeles, en la vida. El abogado que lo asesoraba, un hombre serio de voz pausada, fue claro desde el inicio. «No será fácil. Usted no aparece en el acta de nacimiento, nunca ejerció un rol parental y estuvo ausente los primeros años de vida del menor. Habrá cuestionamientos, sobre todo si hay otros familiares por parte de Camila». Álvaro asintió. Ya no le asustaban los obstáculos. Le preocupaba más perder la posibilidad de seguir al lado de Santiago. «¿Qué opciones tengo?», preguntó. «Solicitar la guarda provisional con intención de adopción plena y demostrar con hechos que usted está comprometido, que no es una figura circunstancial, sino alguien constante y dispuesto». Álvaro lo miró con determinación. «Entonces vamos a hacerlo». Mercedes firmó una declaración donde confirmaba la relación de Santiago con Álvaro, su paternidad biológica y el deseo expreso de Camila de que padre e hijo se reencontraran. También habló con la trabajadora social encargada del caso, sin adornos ni exageraciones. «No sé si él será el mejor papá del mundo», dijo con honestidad, «pero lo he visto venir todos los días, preocuparse, aprender, equivocarse y volver a intentarlo. Eso ya es mucho más de lo que la mayoría hace». Mientras tanto, Álvaro se reorganizaba por completo. Vendió uno de sus vehículos. Empezó a buscar una casa más funcional, con espacios adaptados a las necesidades de Santiago. Contrató una terapeuta ocupacional
y se involucró en cada detalle del tratamiento médico del niño. Iba a todas las consultas. Se sentaba al pie de la cama cuando Santiago se sentía mal. Aprendía a reconocer cada señal en sus gestos, cada pausa en sus silencios. Una tarde, Santiago lo miró mientras hacían un rompecabezas. ¿Te vas a quedar para siempre? Álvaro sonrió sin dudar. Sí, si tú quieres. Santiago no respondió. Solo apoyó su cabeza sobre su hombro, en señal de aceptación. La audiencia fue breve, pero intensa. La jueza, una mujer de rostro firme, escuchó atentamente los argumentos del abogado de Álvaro, la declaración de Mercedes y la evaluación psicológica realizada al niño. Santiago había dicho con claridad: «Quiero que él sea mi papá. Ya lo es». La jueza suspiró, revisó los documentos y finalmente dijo: «Concedo la guarda provisional por 6 meses, bajo supervisión del área de protección familiar. Durante este tiempo, el solicitante deberá demostrar estabilidad, compromiso y vínculo afectivo sólido con el menor». Álvaro asintió con respeto. Sabía que era solo el comienzo. De regreso a casa, Santiago no preguntó nada. Solo iba en silencio mirando por la ventana del coche. Pero al llegar, cuando Mercedes abrió la puerta, el niño se volteó hacia Álvaro y dijo con voz tranquila: «Entonces ahora sí eres mi papá de verdad». Álvaro lo miró emocionado. «Siempre lo he sido. Pero ahora el mundo también lo sabe». Y aunque todavía faltaba mucho camino por recorrer, ese día ambos sintieron que ya no estaban a prueba. Ahora luchaban juntos por construir un hogar. Sin dudas, sin reservas. Solo con la certeza de que esta vez nadie pensaba irse. La casa nueva era modesta, sin lujos, pero luminosa. Tenía un patio pequeño con una rampa construida especialmente para Santiago, paredes decoradas con dibujos y fotos que ellos mismos habían enmarcado, y una mesa de madera en la cocina donde desayunaban juntos todos los días. Ya no había espacios vacíos, ni silencios pesados, solo rutinas sencillas que con el tiempo se habían convertido en la forma más real de amor. Álvaro se había desprendido de muchas cosas: su apartamento elegante, reuniones eternas en la oficina, viajes de negocios. Conservaba el trabajo, sí, pero desde casa. Diseñaba menos edificios, pero construía algo mucho más importante: una vida con su hijo. «¿Me ayudas con las palabras?», preguntó Santiago una tarde, sosteniendo una hoja con el título «Mi familia». Era un deber escolar. El niño debía escribir unas líneas sobre las personas que vivían con él. Álvaro se sentó a su lado, curioso. «Claro, ¿qué quieres poner?». «Quiero decir que tengo un papá que llegó tarde, pero se quedó». «Eso está bien». Álvaro tragó saliva intentando no emocionarse. «Está perfecto». El niño empezó a escribir con cuidado, mientras Álvaro lo observaba en silencio, sintiendo un orgullo que no cabía en el pecho. Una semana después, la trabajadora social llegó para una nueva visita. Revisó el entorno, conversó con Santiago y con Mercedes, que aún vivía con ellos como apoyo. Todo estaba en orden, pero sobre todo, el vínculo entre padre e hijo era evidente. No hacía falta explicar nada. Estaba en las miradas, en la forma en que se entendían sin hablar, en la manera en que Santiago tomaba la mano de Álvaro al caminar por el jardín. Al finalizar la entrevista, la mujer sonrió. «No tengo dudas. Usted no solo se ha hecho presente, se ha vuelto indispensable». Álvaro solo asintió sin palabras. Era lo que siempre había querido escuchar, no como aprobación externa, sino como confirmación interna de que estaba haciendo lo correcto. La última noche antes de la audiencia final, Álvaro encontró a Santiago despierto más tarde de lo normal, acostado boca arriba mirando el techo. «¿No puedes dormir?», preguntó entrando con paso suave. «Estaba pensando», dijo el niño. «Mañana dicen si ya eres mi papá completo, ¿verdad?». «Sí, pero no va a cambiar nada. Yo ya soy tu papá, aunque el papel no diga nada». «¿Y si no dejan?». Álvaro se sentó al borde de la cama y le acarició el cabello. «Nada ni nadie va a cambiar lo que somos, lo que sentimos. El papel solo es una formalidad. Lo importante ya lo construimos. Entonces no tengo que preocuparme». «No, tú solo tienes que dormir. Yo me encargo del resto». Santiago cerró los ojos.
Y Álvaro se quedó ahí un rato más, en silencio, vigilando su respiración pausada. Al día siguiente, en el juzgado, cuando la jueza anunció la aprobación definitiva de la custodia, no hubo aplausos ni abrazos exagerados. Solo una mirada entre padre e hijo que decía todo: lo logramos. Ya no eran dos desconocidos cruzados por una carta. Ahora eran familia. No por sangre, no por papeles, por elección, por quedarse, por construirse, día tras día. Un año después, la mañana era clara y suave. El cielo, azul sin nubes. El viento apenas movía las hojas de los árboles que rodeaban el cementerio, donde el tiempo parecía pasar más despacio. Álvaro empujaba con calma la silla de ruedas de Santiago por el sendero de grava, mientras el niño sostenía un ramo de flores blancas en el regazo. ¿Te acuerdas la primera vez que vinimos juntos?, preguntó Santiago con voz tranquila. Álvaro asintió, con una media sonrisa. No sabía quién eras, pero algo en ti no me dejó irme. Yo sí sabía, dijo el niño. No todo, pero algo en mí decía que tú eras diferente. Al llegar frente a la lápida de Camila, ambos guardaron silencio. Santiago colocó las flores con cuidado, quitó unas hojas secas del mármol y acarició el nombre de su madre con la punta de los dedos. Mamá estaría contenta, dijo al fin. Lo logró, ¿no? Álvaro se agachó a su lado, con los ojos húmedos. Lo logró, repitió. Nos unió incluso después de irse. Santiago sacó de su mochila una hoja doblada. Era un dibujo. En él aparecía una mujer sonriente en el cielo, mirando hacia abajo, donde un niño y un hombre se abrazaban en un parque lleno de árboles. ¿Se lo dejamos?, preguntó. Álvaro asintió. Santiago colocó el dibujo junto a las flores, clavándolo con una piedra pequeña para que el viento no se lo llevara. ¿Te gustaría venir más seguido?, preguntó el hombre. Sí, pero no para llorar, para contarle cosas lindas. Como que me fue bien en la escuela, o que ya puedo subir la rampa de la casa sin ayuda, o que aprendí a hacer arroz con Mercedes. Álvaro soltó una risa leve. Ella hace el mejor arroz que he probado. Es porque lo hace con calma, respondió Santiago. Como tú me ayudas con la tarea, no rápido, no gritando, solo estando. El comentario lo desarmó. No necesitaba elogios grandes. Esas palabras simples, dichas con naturalidad, valían más que cualquier otra cosa. ¿Sabes qué me dijo mamá una vez?, preguntó Santiago mirando el cielo. Que los hilos invisibles unen a las personas que están destinadas a encontrarse, aunque se pierdan por un tiempo. Álvaro lo miró con los ojos nublados. Entonces ese hilo nos trajo hasta aquí. Sí, aunque a veces parecía roto, siempre estuvo. Se quedaron en silencio un rato más, escuchando el viento, mirando las flores moverse suavemente. Cuando decidieron marcharse, Santiago tomó la mano de Álvaro con fuerza y antes de girarse dijo en voz baja: «Gracias por no haberte rendido». Álvaro lo miró con ternura. «Gracias a ti por darme una segunda oportunidad». Y juntos, con paso lento, dejaron atrás la tumba, pero no la memoria. Camila seguía viva en cada gesto, en cada palabra, en cada elección que los había traído hasta allí. Ya no eran un arquitecto solitario y un niño sin padre. Eran padre e hijo. Una familia formada con dolor, sí, pero también con amor sincero. Y ahora finalmente estaban completos. Si esta historia tocó tu corazón tanto como a nosotros al escribirla, no olvides dejar tu comentario contándonos qué parte te conmovió más. ¿Fue la carta olvidada? ¿La primera vez que Santiago dijo papá? ¿O tal vez el momento en que Álvaro decidió quedarse? Dale like al video si crees que todos merecen una segunda oportunidad para amar y ser amados, y compártelo con alguien que necesite una historia de esperanza y reconciliación. Suscríbete al canal para no perderte más relatos como este, llenos de emociones reales y giros que nos recuerdan lo que de verdad importa en la vida. Y cuéntanos en los comentarios, ¿desde qué país estás viendo este video? Queremos saber hasta dónde llegan estas historias que nos unen más allá de las palabras.